Como ya escucharon, yo soy rapero y quiero contarles cómo es que yo entré en este mundo del rap. Yo conocí el rap pues desde muy chico, yo tenía 8 años yo creo que cuando lo conocí, y más que nada pues mucha gente piensa que el rap es un género que se inventó para criminales, delincuentes, y eso no es cierto. El rap existe pues para todo el mundo. Yo lo conocí verdaderamente porque pues desde muy chico me juntaba en la calle, como en la zona en la que yo vivía pues era una zona muy peligrosa. Todos los días escuchabas a la gente que te hablaba de que una persona amaneció muerta, de que la noche pasada hubo una balacera, y pues yo crecí en esta zona. Mi papá pues yo no lo conocí, ya que pues desde muy chico nos dejó. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea. Mucha gente dice que está en la cárcel, otras personas que dicen que está muerto. Eso la verdad yo no lo sé muy bien porque pues yo no lo conocí verdaderamente, pero por el tipo de vida que dicen que llevaba tal vez puedan ser ciertas estas teorías. Y a mi mamá, pues mi mamá también muy chico me dejó porque pues igual se juntó con otra persona y se fueron a vivir a otra zona, yo creo que menos peligrosa. Entonces yo viví con mis abuelos maternos. A mis abuelos maternos los quiero mucho, a los cuales los considero padres. Ellos me criaron, pero pues igualmente pues no pueden estar al tanto de un niño, ya que pues su avanzada edad no me permite saber qué es lo que se está viviendo. Y yo me juntaba mucho en la calle. También debido a que yo pues de chico también pues trabajé en una cremería, que el dueño era mi tío, y pues en esa cremería pues cargabas, todo el día pues el sol te quemaba y pues tus manos pues, poco a poco se iban destrozando, pero eso no era lo peor es que te das cuenta que el sueldo pues no es muy bueno. La verdad es que te podías morir, no había ni un seguro que cubriera tu muerte y el sueldo ni siquiera lo valía. Entonces yo fui conociendo eso poco a poco y fui viendo, y en la calle fue donde escuché el rap. El rap en ese tiempo pues eran letras muy violentas, las cuales poco a poco me iban afectando, pero me iba gustando mucho el ritmo y yo fui adaptando estas letras a mi vida. Cuando yo entré a la secundaria comencé a hacer rap. Escribía cosas que la verdad pues a lo mejor no era muy coherente, pero me gustaba hacerlo. Entonces me volví pues poco a poco más rebelde en esto. Yo de niño tenía un sueño. Yo, yo quería ser director de cine. Yo veía las películas y decía, oh, qué grandioso. Entonces compraba los detrás de cámaras y lo veía y tenía la curiosidad. Entonces en esta época fui cuando también fui viendo poco a poco eso. Pero en la secundaria más que nada empecé a desarrollar algo llamado freestyle. El freestyle, pues no sé si aquí lo conozcan, pero pues el freestyle significa estilo libre, improvisar en el momento. En el momento hacer rimas con una congruencia, obviamente, pues en el momento sacarlas. Entonces lo que hacíamos eran batallas de freestyle. Saliendo de la secundaria, me enfrentaba contra otro rapero de otra secundaria y nos enfrentábamos en un duelo y todos iban viéndolo, ¿no? Todos los que salían de la secundaria. Entonces en una calle veías 200 alumnos disfrutando de la batalla. En ese momento pues también me gustaba mucho, se acercó algo que era como que la popularidad, pues todos querían ser tu amigo, falsos, pero bueno, querían ser tus amigos, ya que pues lo que hacía les gustaba mucho. Un día mi mamá regresó y no la acepté muy bien, ya que pues yo no había crecido con ella, y regresó a vivir a un lado donde yo vivo y quería que yo pues que yo regresara a su vida. Ella me quería reconquistar, lo cual yo no lo permitía. Yo me alejaba de ella, no me interesaba formar parte de su vida. Años después se embarazó, pero igual no me interesaba lo más mínimo que ese bebé naciera. Pero cuando nació y lo vi por primera vez, eh, pues ese niño cambió mi vida. Lo vi tan frágil y en un mundo donde yo vivía lleno de violencia, que no quería que él creciera así. Entonces, por primera vez yo creo que en mi vida sentí miedo. Yo no sabía lo que era el miedo, no me importaba perder nada, pero que a ese niño le pasara algo, sí era algo que yo no quería. Entonces traté de ser mejor persona, me fui regenerando de todo lo que estaba haciendo y traté de ser mejor persona. Entonces yo dije, este niño quiero que un día me vea como un ejemplo para que él también sea un ejemplo para otra persona. Entonces lo que yo hice fue que me metí a investigar dónde podría estudiar cine. Yo todavía tenía esta idea de ser director. Entonces me metí, me informé
y hay un instituto cinematográfico que se llama Lumière, en el cual pues me enteré de que ellos te ponían media beca si tú ganabas un concurso donde grababas un cine minuto con un tema libre. Lo realicé y por suerte gané, entré a la escuela y esa escuela era mi pasión. Estaba aprendiendo cosas que yo creo que fue lo que quería toda mi vida. Entonces estaba estudiando en el rap, pues cada vez más la gente me estaba conociendo y mi hermano pues me veía como un ejemplo. Pero un día pasó algo que nunca voy a olvidar. Un día a mi abuelo materno, el cual yo considero padre, le dio un infarto. Entonces este infarto dejó pues medio cuerpo paralizado. Él estuvo en el hospital, yo estaba yendo constantemente y pues en mi casa la crisis económica pues fue muy fuerte. Entonces tuve que trabajar en un lugar pues donde trabajaba de noche. Entonces salía, iba a la escuela, luego con mi abuelo, entonces tenías que dormir y tenías que hacer tareas. Entonces fue muy difícil que tuve que dejar la escuela. Ya no fui a la escuela en ese tiempo y fue muy pesado para mí eso. Entonces todo el tiempo se le estaba dedicando al trabajo, la casa, trabajo, dormir, comer, trabajo, y sí fue muy difícil. Entonces ya me había olvidado de todo eso. Un día en el transporte, pasando tiempo, me encuentro una persona, un conocido que me dice, oye, ¿y cómo ves eso del rap? Para lo que el rap ya ni siquiera lo hacía, ya no me había acordado de él. Me dice, porque sabes algo, hay algo interesante. En Ciudad Neza van a hacer un concurso, en el cual si ganas este concurso, pues te graban tu disco, te hacen tus canciones, te graban videos, distribución, te llevan a presentaciones. Y dije, oye, eso está muy bueno. Entonces, pero lo pensaba y decía, no tengo idea si vaya a ganar. Cuando llegué, porque me lancé al concurso, dije, está bien, hay que enfrentarlo, porque yo creo que solamente hay un momento y el momento es ahora. Fui y había 80 participantes, cosa que para mí pues la verdad fue todo un reto. Ese concurso por suerte lo gané. Me grabaron mi disco, me hicieron mis videos, la distribución, y ha cambiado mi vida completamente. Yo creo que cuando te dedicas a lo que quieres, pues eso es un regalo. Entonces, me han llevado a varios estados, he salido en radio, en televisión, me ha dado dinero. Entonces, eso es lo que a mí me encanta. Mi hermano hoy en día pues me ve como un ejemplo. Mis padres, mis abuelos están muy bien. Mi abuelo ya sigue mejor, camina. A mi abuelita la quiero mucho. Y a mi mamá, bueno, pues a mi mamá, ¿qué les digo? Ver todos los días a tu mamá, yo creo que es algo muy hermoso. Mamá, te quiero mucho. Y pues muchas personas creen que nuestra vida ya está escrita, que cuando nos ven en la calle nos dicen, oye, tú vas a ser así y así y así. Y eso yo no lo creo. Yo no creo que tengamos ya un destino forjado. Y me preguntan si la vida tiene un significado. Y yo no creo que la vida tiene un significado. Yo creo que el significado se lo pones tú. Bien. Esto es un poco de rap del que me dedico a hacer. Y esto dice más o menos así. Ya. Bien. Pues es mi ser que quiere ver cómo debo ser. Cada amanecer voy a aparecer para sostener lo que yo tendré. 1, 2, 3, otra vez. Soñar despierto llega esta vez para bien, para hacer lo que ayer no podía resolver. Con el rap quiero más, que me quiero encantar. Mi sueño no es tan mal, yo no quiero volar, yo solo quiero opinar. Vago despacio por mi vida, un lugar que yo creía no tenía salida, pues siempre veía todo lo malo, veía. Mi cabeza tenía llenos de sueños que me fluían. Cada que dormía siempre repetían que yo tenía que pelear, que no debía aparentar lo que yo no era, no, lo que soy es a lo que ahora me voy. Dentro del cruce que cruzó un intruso, puso su curso, dispuso un discurso, supuso que abusó del abuso. Sube más la secuencia, la cabeza se escucha en mi iglesia. Y a babor, me llegó la ilusión de hacer flow. Una frecuencia fuerte se escuchó en mi tímpano. Óyelo hoy, fue como la leyenda, la historia de este triste soñador. Óyelo hoy,
Primero, tenía constantes sueños en el gueto. Escuché una gran canción que hoy por hoy llevo por dentro. Se llama música, más que una forma de expresión. Es como una gran conexión entre mi pasión y mi misión. Me pasa corriente, música es mi paz. Bla, 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 de hablar ya lo dejé atrás. No ataca, la puse en mi guantera ya. Y los baffles me apoyaron cuando se escuchó mi track. Todos mis sistemas siempre estuvieron a full. ¿Cuántos tantos locos me querían en su crew? Vengan y disfruten que esto es el Rap Club. Entra tú con virtud, con una buena actitud. Después de intentarlo ya conocí el cielo azul. Sabes que las letras siempre han sido mi inquietud. Tiene las agallas, ven a hacerlo sin glamour. Soy la luz de mi cruz, yo le doy sabor en punch. Hoy escribir una lírica que marque mi fonética. No me agüito, voy a darle paz a mi gente desde que a Jehová yo les suplico. Bañé de tinta esta madrugada, haciendo una balada de palabras que te hablan de escalabra, no te paran, camarada. Hoy soy un soñador que defiende los argumentos, plasmando en el bolígrafo todos los sentimientos. Con ustedes Miguel Trejo, que esto es Soñar Despierto. Gracias.